cinco amenazas no es como un listado definitivo. Yo siento como podría haber muchos más cosas que se podría criticar. Se puede criticar desde la perspectiva técnica, cómo se están llevando a cabo el desarrollo de estos sistemas, hasta amenazas que se caen en el ámbito de riesgos existenciales. Em, Sin embargo, yo traté de situar esta nueva tecnología, que sería la inteligencia artificial, dentro de un espacio de debate, de diálogo, a través de como cinco, más que todo como inquietudes que siento yo, que no solo yo, sino muchas personas están hablando. Sin embargo, la mayor parte de estas inquietudes, de estas amenazas, no entran en el discurso público, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar la clase hablando sobre algunos de los supuestos milagros que nos va a traer la inteligencia artificial. Cuando nosotros escuchamos digamos, todo lo revolucionario que va a ser esta nueva tecnología, cómo va a cambiar sustancialmente nuestro mundo, nuestra sociedad, generalmente solo tomamos en cuenta o lo que lleva el día, lo que lleva, digamos, la mayor parte de la energía, de la publicidad, de la atención mediática, son los supuestos milagros, beneficios, ventajas, ¿verdad? Wendell Berry, uno de mis autores favoritos, dice que la modernidad tiene un problema grave de matemática, ¿verdad? O de contabilidad, en el sentido de que en los últimos 3, 4 siglos hemos perdido la capacidad de restar, ¿verdad? Y él dice que cuando nosotros vemos el balance de la modernidad, solamente sabemos cómo sumar. Sabemos apreciar los beneficios, los cambios positivos, las mejorías, los desarrollos, el progreso, ¿verdad? Y siempre tratamos de enfocarnos solamente en cómo estas nuevas como tecnologías, desarrollo, progreso nos mejora la vida. Sin embargo, tendemos a olvidar, ignorar, simplemente no mirar o no considerar todo lo que es resta, los costos, las externalidades, las violencias, las destrucciones de nuestros medios de vida, todo lo que son los costos digamos, de las tecnologías que vivimos, ¿no? Y yo siento como estamos siguiendo este mismo camino con la inteligencia artificial. La atención mediática generalmente está enfocado en todos los supuestos milagros, beneficios, etcétera, pero yo siento que es muy importante que tomamos en cuenta también algunos de los potenciales peligros, amenazas, externalidades, cambios negativos que pueden llevar. Entonces yo dividí estos aspectos potencialmente negativos en cinco amenazas. Uno sería una mayor aceleración de la economía de crecimiento. Número dos sería una profundización de la crisis energética. Número tres, un epistemicidio final del conocimiento indígena, el conocimiento incorporado, corporeal, y un conocimiento que está ligado a una vida arraigado a la tierra, ¿verdad? Eh, Número cuatro sería la muerte de la eduatención o la idea de la educación como un espacio de aprendizaje natural del ser humano. Y por último, el problema un poco más técnico, pero un problema que para mí es el único que realmente está acaparando un poquito de la atención mediática, tal que a nosotros nos gusta el amarillismo y la cuestión, discursos sobre el colapso de la sociedad, los riesgos existenciales, pero ha habido bastante, bueno, no bastante, pero un poquito de discusión pública sobre cómo es que el desarrollo de la inteligencia artificial y el deseo de alcanzar lo que se llama el AGI, el inteligencia artificial generalizada, como un riesgo existencial para las sociedades humanas, ¿verdad? Entonces, al final voy a tomar cada una de esas amenazas por parte y terminar con algunas conclusiones. Entonces, quisiera comenzar con algunos de los supuestos milagros que nos va a traer la inteligencia artificial. No solo la IA, sino todo desarrollo, herramienta, novedad tecnológica, eh, se justifica por los supuestos beneficios que va a reportar.
¿verdad? Si regresamos hasta hace 70 años en el campo mío, que es la agricultura, la revolución verde o la revolución juntando la química con la agricultura y todo el desarrollo de los agroquímicos, las sustancias sintéticos, las herbicidas, pesticidas, otros agroquímicos. Supuestamente se justificó porque nos iba a dar mayor control sobre la naturaleza, la capacidad de controlar las plagas, de poder tener más control sobre la nutrición, la fertilización de las plantas, y esto iba a reflejarse en un enorme aumento de productividad agrícola. Obviamente hubo algunos de esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, si nos adelantamos 5 o 6 siglos, lo que vemos también es una enorme cantidad de polución química en el ambiente. Vemos un colapso eh, tremendamente preocupante de las poblaciones de insectos que está cambiando el balance y el equilibrio de la misma ecología. Vemos que la capa fértil del suelo se está desapareciendo. Vemos una enorme cantidad de enfermedades ligadas con el cáncer debido a la acumulación de los químicos, de los agroquímicos en el agua, en el suelo, en el aire, ¿verdad? Obviamente, cuando sacaron estos productos, este desarrollo tecnológico al mercado, no hablaron de los posibles efectos negativos, aunque hay suficiente evidencia de que muchos de los de los científicos que estaban desarrollando esos productos sabían de los riesgos. Sin embargo, la oportunidad era tan grande, obviamente la oportunidad económica, sino también los supuestos beneficios, ¿verdad? Uno de mis ejemplos favoritos actuales es Neuralink, que es una de las muchas empresas de Elon Musk. Y básicamente Neuralink está tratando de encontrar formas de inyectar o implantar chips tecnológicos dentro del cerebro humano. Neuralink en su sitio de web y en su publicidad, sus informes públicos, menciona que el razonamiento o la justificación de esta tecnología es que va a ayudar a personas que sufren parálisis a conseguir cierta independencia limitada a través de darles el poder de controlar un mouse sobre una pantalla, ¿verdad? Solo con sus pensamientos. Tienen la capacidad a través de las ondas y los síntesis o los syntax entre las neuronas del cerebro de controlar alguna parte digamos, de una computadora. Obviamente, eso es algunos de los usos, algunos de los beneficios que Neuralink pretende hacer. Sin embargo, eso no es obviamente digamos, el ímpetu o el catalizador de esta empresa, ¿no? Elon Musk en varias entrevistas y escritos ha mencionado que él sueña mucho con la singularidad, ¿no? Y a través de implantar chips en el cerebro del ser humano es otro como paso hacia digamos, acelerar la conexión entre máquina y el cerebro humano, ¿verdad? Tratar de llegar al punto donde el ser humano eh, coexiste con la máquina, donde la misma biología humana se suplanta por un tipo de ser humano más sintético, ¿verdad? Desde el punto de vista superficial, se supone que la inteligencia artificial, lo que se dice, es que nos va a ayudar a curar el cáncer, a resolver la crisis climática, a multiplicar por miles nuestra economía, automatizar millones de empleos para liberar a los humanos. Va a haber un enorme aumento en la productividad en cada ámbito de nuestra vida, desde el trabajo, a la educación, al sistemas de salud, a la respuesta al cambio climático, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, esos son los supuestos milagros de la inteligencia artificial que se publica, que se basa la esperanza en esta nueva tecnología. Marshall McLuhan, este señor que se ve aquí en la foto, era un académico canadiense que era muy activo en los años 50, 60, 70
que era muy crítico de el desarrollo tecnológico y nuestra incapacidad de realmente tomar el momento para pensar y reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías o medios, como él decía, están fundamentalmente cambiando el ambiente, el entorno en donde nosotros vivimos. Él aconsejó célebremente a la humanidad que debemos pensar las cosas antes de publicarlas o pensar las cosas antes de sacarlos al público, ¿verdad? Debemos tomar un momento antes de, de desarrollar una tecnología y revelarlo al mundo, de tomar un tiempo realmente para pensar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Monsanto y Bayer y los líderes de la Revolución Verde en los años 50 debían haber tomado un momento para pensar cuáles iban a ser los efectos negativos de dar al ambiente una enorme cantidad de agroquímicos sintéticos, ¿verdad? Y no es que tenían un certidumbre científico sobre cuáles iban a ser los desenlaces de eso, pero era muy posible prever y entender que esto iba a causar una enorme cantidad de cambios en el ambiente, en la vida del suelo, en la cultura agraria, etcétera, ¿verdad? Yo siento que es importante mencionar que aunque la rápida adopción y ampliación de los sistemas de la inteligencia artificial demuestra una vez más nuestra aparente incapacidad para hacer lo que McLuhan nos aconseja, las potenciales desventajas de la inteligencia año 2022, en un periodo de un mes y medio, había más que 300 millones de descargas de esta aplicación. O sea, era casi inmediato la adopción de una tecnología, ¿verdad? Y esto a pesar de que algunos de los mentes más brillantes que trabajaban en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial estaban haciendo una llamada pública para que no se lo sacara al público. Yo siento que es importante recordar que los desarrolladores, muchos que los llaman los padrinos de la inteligencia artificial, han pedido apasionadamente un moratorio en el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunas de las principales autoridades en cuestiones de alineación de la inteligencia artificial han llegado a pedir una campaña de bombardeo contra los gigantescos clústeres de los GPU para detener el rápido crecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de Eliezer Yudkowsky, que es un experto en el tema de alineación, y en un artículo escrito para la revista Time, él decía abiertamente de que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y él decía que nuestra mayor esperanza de detener un riesgo potencialmente catastrófico a nivel existencial, debemos de comenzar a bombardear, digamos, los espacios donde se están generando la capacidad de cómputo y la energía que están usando para entrenar estos nuevos sistemas. Incluso el hombre más rico del mundo, Elon Musk, pidió en un principio un moratorio en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, teniendo en cuenta el game theory, teoría de juegos, la ventaja del primero, los mecanismos de mercado, la avaricia y el impulso casi religioso de muchos de los tech bros de Silicon Valley, el enfoque del sentido común, de pensar las cosas, como decía McLuhan, se está desvaneciendo, ¿no? Entonces, siempre se escucha de que si nosotros no lo desarrollamos la inteligencia artificial, entonces China lo va a hacer y entramos en este juego de tensión geopolítica. Eh, Elon Musk hace una llamada junto con otros, uno de las personas más poderosas en el mundo de la tecnología, de que tenemos que tener un moratorio, aunque sea 6 meses, pongamos freno de mano a esta cosa. Y nadie lo hace caso. Y un mes después de firmar eso, ya el Elon Musk está desarrollando Grok, su propio sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, a pesar de que tengamos conocimiento de los riesgos, seguimos adelante a toda velocidad, ¿verdad? Entonces, quisiera ahora que analizamos un poco más detenidamente algunas de las amenazas, ¿verdad? Que este abrazo sin ningún elemento de criticidad,
¿verdad? A la inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunas de las amenazas? Uno es la aceleración del sistema de despojo, de violación hacia la madre tierra, de crecimiento económico continuo, que es lo que caracteriza el mundo en que vivimos. Lo que mucha gente no sabe es que hasta el día de hoy el uso más lucrativo de los sistemas de inteligencia artificial es el de las corporaciones de gas y petróleo que utilizan estos sistemas para analizar y descubrir nuevas reservas de yacimientos de gas y petróleo para su extracción. Eso es de un comunicado de prensa de Shell. Decía que la inteligencia artificial podría ser la nueva revolución del esquisto. El esquisto es una nueva forma, digamos, de sacar las reservas de gas y petróleo que ya están mucho más profundo, ¿verdad? Bajo digamos, la capa de la tierra. Al igual que el fracking abrió nuevos yacimientos de petróleo y el gas, la inteligencia artificial está turbo alimentando la casa de combustibles fósiles y minerales, ayudando a las empresas energéticas a mapear y encontrar rápidamente las áreas para perforar y explotar. En mayo, el mes pasado, el gigante petrolero Shell anunció que utilizará la inteligencia artificial generativa para acelerar la exploración del petróleo y gas como parte de su estrategia más amplia para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones. El proveedor de soluciones de IA, Spark Cognition, afirma que el algoritmo patentado de aprendizaje automático logrará un aumento potencial de la producción y mayores tasas de éxitos y podría encontrar recursos de combustibles fósiles hasta ahora vírgenes en el fondo del mar en tan solo 9 días en lugar de 9 meses, ¿no? Entonces, públicamente nos dice que una de las razones que tenemos que confiar y entregarnos a la inteligencia artificial es porque va a ayudar a los científicos a resolver el cambio climático, ¿verdad? A solucionar este problema tan grave que tenemos. Aunque en realidad, y eso no es falso, o sea, hay científicos del clima que están utilizando eso para analizar enormes cantidades de datos, etcétera, pero el uso más lucrativo, más grande de este mismo sistema es al ayudar a las empresas multinacionales de gas y de petróleo, de combustibles fósiles, de encontrar y sacar con mayor eficiencia, con mayor productividad, más lucratividad, las reservas de combustibles fósiles que todavía existen, ¿verdad? El desarrollo de la inteligencia artificial no se produce en un vacío, ¿verdad? Sino dentro de una realidad económica concreta que está definida por la codicia empresarial, la economía del crecimiento, la competencia del mercado, la demanda ilimitada de los consumidores, ¿verdad? Eso es como los límites, ¿verdad? Del huevo donde nace eso, ¿no? Donde se está desarrollando esta tecnología. Ninguna nueva tecnología nace en un vacío, nace dentro de un contexto específico y va a apoyar o depender de este sistema que lo construye, ¿verdad? Los principales usos de cualquier desarrollo tecnológico dentro de este marco servirían para acelerar la dinámica económica ya existente. Entonces, aunque los sistemas de la inteligencia artificial podrían ayudar a modelar el clima, a curar el cáncer, etcétera, 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 eh, ayudarnos a llegar a una civilización más sostenible, su principal aplicación primaria hoy en día será para profundizar en el colapso social, económico y ecológico que define nuestro sistema actual, ¿verdad? Muy combinado con esta primera amenaza de la aceleración del sistema económico en que vivimos, es la amenaza de la crisis energética. El mes pasado, las IEA, la Asociación Internacional de la Energía, eh, eh, sacó un informe de inteligencia artificial y dice, ese informe dice, prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos de todo el mundo se duplique con creces de aquí a 2030, hasta alcanzar unos 945 teravatios hora. En Estados Unidos, el consumo eléctrico de los centros de datos va camino de representar casi la mitad del crecimiento de la demanda de electricidad de aquí a 2030.
impulsado por el uso de la inteligencia artificial, la economía estadounidense va a consumir en 2030 más electricidad para procesar datos que para fabricar todos los bienes de alto consumo energético juntos, incluyendo el aluminio, el acero, el cemento y los productos químicos, ¿verdad? Los centros de datos y la enorme demanda energética que tiene la inteligencia artificial están impulsando un aumento de nuevos centrales eléctricos de gas natural y de petróleo en todo el mundo, ¿verdad? Y no solo de gas natural y de petróleo, sin embargo, hace poco Microsoft y Amazon han comenzado a comprar y a poner en funcionamiento centros nucleares, centros de producción de energía nuclear en Estados Unidos, que ya habían cerrado, ¿verdad? En este supuesto transición energética en que estamos ahorita hacia formas de energía renovable. Habían varios centros nucleares, centrales nucleares que habían cerrado en Estados Unidos y ya están en funcionamiento otra vez, simplemente porque la demanda de demanda energética de la inteligencia artificial está exigiendo cada vez más energía. Hay varias frases de personas muy poderosas que muestra cómo el desarrollo de la inteligencia artificial va a cambiar, a poner un gran estrés sobre el sistema energético del mundo. Sam Altman, el CEO de OpenAI, empresa que desarrolló a ChatGPT, dijo el año pasado que el mundo se encamina hacia una crisis energética realmente grave debido a la inteligencia artificial. Elon Musk en febrero de este año dijo, la escasez de energía será inevitable debido al crecimiento de la IA. Y él incluso previó que para finales de este año, a principios de 2026, iba a comenzar a haber problemas con el suministro de electricidad en todo el mundo debido al aumento de demanda de la inteligencia artificial. Eric Schmidt, que era un antiguo consejero de Google, decía que existe la ingenua esperanza de que la inteligencia, no, perdón, él decía que necesitamos energía en todas sus formas, renovable, no renovable, lo que sea, ¿verdad? Existe la ingenua esperanza de que la inteligencia artificial va a descifrar la fusión nuclear, aunque nadie se pregunta qué efectos ecológicos podría tener la energía limitada, ¿verdad? Otra vez, el argumento público, lo que nos presenta sobre la inteligencia artificial, es que va a permitir que los sistemas, la red eléctrica sea más eficiente, va a ayudarnos a ahorrar la cantidad de energía que usamos, que va a ayudar a los científicos a desarrollar nuevas formas de energía eléctrica, incluyendo mejoras en los sistemas solares y tal vez incluso descubrir una forma para hacer la fusión nuclear, ¿verdad? Como deseo de oro que hemos tenido por tantos años. Sin embargo, la cita de Schmidt muestra claramente cómo los humanos estamos comportando como cualquier animal, ¿verdad? Cualquier animal en el reino de la tierra está, eh, digamos, a través de la evolución, está diseñado para consumir todos los recursos energéticos disponibles a su alcance, con poca previsión de las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Hemos hablado de eso en diferentes clases de ecología humana que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Que si tú pones una especie de animal en una isla donde no tienen ningún depredador y donde hay una enorme cantidad de comida para ellos, el animal no va a pensar en usar estos recursos racionalmente, ¿verdad? De limitar, van a consumir toda la energía a través de la comida que está disponible hasta que ya no haya más y va a haber un aumento de la población, un aumento en el uso de la energía a través de la comida y después un colapso, ¿verdad? Y lo que vemos ahorita en el patrón consumiendo energía es exactamente eso, ¿verdad? Todos esos avances en energías renovables no está cambiando, no está reemplazando el uso de los combustibles fósiles, ¿verdad? Si nosotros queremos ver, sí, la cantidad de energía solar que usamos año tras año está creciendo, igual que la energía eólica, la
pero al mismo tiempo la cantidad de combustibles fósiles que estamos minando y quemando también va en aumento. Los únicos años que ha habido un descenso en la cantidad de combustibles fósiles que quemamos fue en el 2008 y en el 2020. 2008 por la crisis económica, 2020 por el COVID, ¿verdad? O sea, no estamos reemplazando nada, estamos simplemente como cualquier organismo siguiendo los dictámenes de la evolución, usando todos los espacios de energía que se están disponibles, ¿verdad? Otra amenaza un poco más cultural, diría yo, o sociológica, sería el epistemicidio, ¿verdad? Hablamos de ese término en una clase pasada, pero el sociólogo Boaventura Sosa Santos se refiere al asesinato, el epistemicidio. Él define como el asesinato, el silenciamiento o devaluación de los sistemas de conocimiento. Describe un proceso en que ciertas formas de conocimiento, a menudo de las comunidades marginadas, indígenas, campesinas, son suprimidas o borradas para dejar paso a los sistemas de conocimientos dominantes, en particular los asociados a la modernidad occidental. Esto puede ocurrir por diversos medios como la colonización, la supresión cultural, y yo argumentaría que los sistemas de inteligencia artificial hoy en día siguen siguiendo este patrón de epistemicidio, ¿verdad? Los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los Large Language Model, los LLMs como ChatGPT, como todas estas repeticiones de esto, contribuyen al epistemicidio que está ocurriendo al reforzar la idea de que todo lo que se puede saber o todo lo que merece la pena saber se puede encontrar en el Internet, ¿verdad? Y al reducir aún más el aspecto corporal de la adquisición de conocimientos, ¿verdad? Yo no sé exactamente cómo entrenan, usan mucho esta palabra, los bases de datos sobre cómo entrenan el chat GPT y todos esos otros LLMs, ¿verdad? Y hay un movimiento de artistas, de productores de medios de comunicación, de libros, autores, artistas, que básicamente están diciendo que eso es un robo, ¿verdad? Que ChatGPT y otras empresas como OpenAI y Anthropic y estos están entrenando, digamos, sus sistemas de inteligencia artificial sobre la obra de trabajo de miles de millones de personas, sin pagarles nada, sin reconocerles nada, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de este robo, uno podría ser descarada de la propiedad intelectual de autores, artistas, músicos, etcétera, 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 está la otra parte, ¿verdad? Que las personas que no se encuentran en Internet, las personas que no tienen una plataforma para sacar sus ideas, su pensamiento y ponerlo en un canal de YouTube o en un blog o ser publicado en Internet, eh, están siendo silenciados. De la misma forma que la colonización, ¿verdad? En los siglos pasados, ayudó a borrar formas de existir, formas de pensar, formas de habitar esta tierra. Mi bisabuela, que era Anishinaabe, un pueblo indígena en Norteamérica, fue sacado de su hogar cuando ella tenía 6 años y mandado obligatoriamente por el gobierno de Canadá a una escuela residencial, una escuela católica, donde le prohibieron a ella hablar su idioma, usar su vestimenta, ¿verdad? Entonces, este tipo de violencia, digamos, es un aspecto de este epistemicidio, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros comenzamos a tener la idea de que si necesitamos una respuesta a algo, si queremos aprender algo, equiparamos el aprendizaje con preguntar a ChatGPT algo, entonces lo que estamos haciendo es silenciando las voces de otros personajes que no están incluidos en las bases de datos del entrenamiento de estos sistemas como ChatGPT, ¿verdad? Una pregunta que debemos de hacernos, ¿los LLM están siendo formados o entrenados en el conocimiento y la sabiduría de las abuelas indígenas, cuyo saber está codificada en historias, en la experiencia de vivir en el lugar, en la experiencia humana encarnada?
No, el ChatGPT no tiene acceso a ese tipo de conocimiento. Y tal vez es bueno eso, ¿verdad? Que existe un forma de pensar que se libera de este tipo de conocimiento. Pero también es una forma de silenciar, ¿verdad? Una violencia de silencio que aborrece aún más otras formas de pensar. David Kelly, que es uno de los biógrafos de Ivan Illich, decía que la confianza en la experiencia encarnada puede conducirnos potencialmente hacia una comprensión de lo que es propiamente humano, ¿verdad? Y una pregunta que nos hago, tal vez un poco poéticamente, es, bueno, la semana pasada mis hijos tenían una tarea de la escuela donde tenían que aprender sobre cómo es un árbol de roble germina, ¿verdad? Eso era la tarea. Y hicieron una presentación público y fuimos a ver. Y la mayor parte de los niños, bueno, en este caso cuarto grado de mi hija, eh, esencialmente leyeron exactamente lo que les dijo Google o ChatGPT, ¿no? Seguro que fueron al teléfono, pusieron ChatGPT, cuéntame cómo germina un árbol de roble. Y ahí estaba la explicación, ¿verdad? Y no era equivocado, ¿verdad? Lo que decían. Pero cuando hablamos de conocer, ¿verdad? De realmente conocer, conocemos un roble de cómo nace y crece este árbol porque indicó correctamente ChatGPT o porque recogimos bellotas en una excursión por el bosque con nuestros hijos. Guardamos las semillas durante el invierno y luego las plantamos cuidadosamente en la tierra y la tierra está incrustada bajo nuestras uñas y después pasamos tiempo fertilizando este árbol, viendo cómo crecía. Viendo cómo se hacía más grande, cómo las ardillas guardaban las otras semillas. O sea, este tipo de experiencia encarnada, corporeal, da otra forma de aprender. Es una forma cualitativamente distinto que simplemente cuestionar o hacer una pregunta a ChatGPT, a esto LLM, ¿verdad? Y uno de los riesgos que tenemos al comenzar a considerar que todo lo que merece la pena saber está encapsulado en estos sistemas de inteligencia artificial, es que uno, estamos ignorando otras formas de pensar y que también estamos ignorando y condenando al olvido el conocimiento que nace de la experiencia vivida en el mundo, ¿verdad? La amenaza número cuatro, que es un poco conectado a eso, es en el ámbito educativo, ¿verdad? En nuestro deseo de facilidad, de eficiencia, de suavidad, lo que Jacques Ellul llama la technique. Los sistemas de inteligencia artificial supuestamente van a automatizar y allanarán los procesos desordenados del ser humano. En el ámbito de la educación, los tutores de la inteligencia artificial es un negocio multimillonario, billonario, van a combinar el acceso instantáneo a todos los datos e información, ¿verdad? Lo que sabe ChatGPT, estos otros LLMs, con la supervisión algorítmica de los enfoques de aprendizaje individual. Esencialmente, muchos ministerios de educación, el país de Estonia, en el norte de Europa, es uno de los líderes en implementar el tutor personalizado desde el primer grado de educación primaria, ¿verdad? Em, el resultado previsible es que el aprendizaje se va a reducir a la adquisición eficiente de conocimientos mediante la correcta orientación de la máquina. En inglés hay una palabra que se dice prompting, que muchas veces se traduce como orientación, pero esencialmente es nosotros tenemos que aprender cómo hacer una pregunta, cómo de cierta forma engañar a la máquina para que piense más profundo, ¿verdad? Entonces, el enfoque de la educación ya no es en pensar, en cuestionar, en buscar lo que nos llama la atención y meternos en este proceso difícil, ¿verdad? De descubrir nuestro mundo, descubrir nuestro cerebro, aprender, sino aprender cómo engañar,
cómo hackear una máquina para que nos dice más de lo que quiere decirnos, ¿verdad? En lugar de educación como entrenamiento o moldeado o como extracción de conocimiento, la educación se convertirá en nada más que la forma más rápida de responder a través de las indicaciones correctas de la máquina, ¿verdad? Marshall McLuhan, que referimos al principio de esta clase, él consideraba que las tecnologías, cada tecnología era una extensión, digamos, del cuerpo y de la capacidad del ser humano, ¿no? El asadón o la pala es una extensión del mano y del músculo del ser humano. El teléfono es una extensión de nuestra capacidad auditivo, de nuestro sistema nervioso, la capacidad de escuchar más allá, ¿verdad? Sin embargo, él también diferenciaba una tecnología, una herramienta, un medio como una extensión y una herramienta, un medio, una tecnología que crece y adquiere tanta poder que termina amputando la capacidad del ser humano, ¿verdad? Y al principio de su libro más famoso, que se llama Comprendiendo los Medios, él decía que rápidamente nos acercamos a la fase final de las extensiones del hombre, la simulación tecnológica de la conciencia, cuando el proceso creativo del conocimiento se extiende colectiva y corporativamente a toda la sociedad humana. Como decía, él decía que las primeras extensiones eran lo que él decía mecánicos, ¿verdad? Extendiendo las capacidades de nuestro cuerpo. Después, con la revolución eléctrica que él decía, expandía nuestro sistema nervioso. Podríamos ver más lejos, escuchar más lejos, ¿verdad? Y ahora decir, la última extensión es cuando ya la simulación tecnológica del conocimiento, de la conciencia, ¿verdad? Marshall McLuhan decía que las tecnologías extensiones de las capacidades y habilidades humanas. Sin embargo, cuando estas tecnologías pasan un cierto umbral o divisoria de aguas, como diría Iván Illich, esas tecnologías terminan amputando o reemplazando la capacidad humana en lugar de complementarla, ¿verdad? Es como la diferencia entre un asadón y uno de esos megatractores que usan digamos, las fincas agroindustriales hoy en día, que termina reemplazando el ser humano y causa un montón de otras consecuencias, ¿verdad? En lugar de utilizar una tecnología para un fin humano autónomo, cada vez nos vemos más obligados a adaptarnos al mundo que las tecnologías crean e imponen, ¿verdad? Cuando cruzamos este umbral, este divisoria del agua, ¿verdad? Lo que pasa es que la tecnología ya no sirve a nosotros para construir el mundo según nuestro propio deseo, sino construye un mundo a lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. ¿Qué características podría tener un mundo en el que amputamos nuestra capacidad de aprender cuando llegamos a lo que McLuhan llama última o fase final de la extensión del hombre? ¿Cuál es el entorno en el que el pensamiento humano queda subyugado al aprendizaje automático? Cuando el cerebro humano ya es inferior al cerebro de la máquina. Y eso nos lleva a la última amenaza, que tal vez es la más existencial, que es el tema del alineamiento, ¿verdad? Por si todas estas cuestiones, la cuestión de aceleración, de la crisis energética, el epistemicidio, los cambios en los modelos de educación, si todos esos no fueran suficientemente preocupantes, aún existen las amenazas potenciales asociadas a la creación de algo que es infinitamente más inteligente que nosotros, que podría no estar alineado con lo que es bueno para nosotros, los seres humanos, ¿verdad? En pocas palabras, el problema de la alineación en el mundo de la inteligencia artificial es la cuestión de cómo crear una máquina superinteligente que sea amistosa, es decir, útil en lugar de peligroso para nosotros los humanos. Geoffrey Hinton, este señor aquí, ganó un premio Nobel por el trabajo que ha hecho en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Es conocido como uno de los padrinos de la IA.
Y hace 3 o 4 años ya él renunció a su trabajo con Google, especialmente cuando comenzaron a aparecer en el público el chat GPT, estos nuevos modelos de inteligencia artificial, porque él decía que quería libertad para expresar sus preocupaciones, ¿verdad? Y él decía en una entrevista, ¿cuál es el peor escenario posible con la inteligencia artificial? Pues él dice que es muy posible que la humanidad sea solo una fase en el progreso de la inteligencia. La inteligencia biológica podría dar paso a la inteligencia digital. Después, no seremos necesarios. La inteligencia digital es inmortal, siempre que esté almacenado en algún sitio, ¿verdad? Es un tipo en un sótano escribiendo un blog fanático digamos, del colapso y miedo del Terminator y todo eso. Eso es una persona que ha dedicado su vida al desarrollo de estos sistemas, una persona que ganó el premio Nobel. Eliezer Yudkowsky es otra persona que mencioné al principio que incluso es más radical. Él es quien decía que lo que debemos de comenzar a hacer es bombardear a los clústeres de los GPU. Y él dice, eso de un artículo que fue publicado en 2023 en la revista Time. Él decía, la cuestión clave no es la inteligencia humana competitiva, como dice, sino lo que ocurre después de que la inteligencia artificial alcance una inteligencia superior a la humana. Los umbrales clave pueden no ser obvios. No podemos calcular de antemano qué va a ocurrir en ese momento. Y actualmente parece imaginable que un laboratorio de investigación cruce las líneas críticas sin darse cuenta, ¿verdad? Ya vemos, incluso el OpenAI y Anthropic están obligados por ley de contar lo que está pasando en sus investigaciones y ellos mismos admiten que no sabemos cómo están aprendiendo estos sistemas de aprendizaje. Nosotros le damos algunos coordinados, algunas instrucciones y de repente comienzan a aprender cosas que no tenemos ni idea cómo aprendieron, ¿verdad? Otra preocupación que últimamente es sobre la cuestión de las ilusiones, de las mentiras. A veces cuando uno pregunta a ChatGPT algo y no sabe algo, comienza a crear ilusiones, esencialmente mentir, ¿verdad? Y cuando los codificadores le enfrenta a la máquina y le dice, mira, eso no es cierto, porque está diciendo algo que sabe que no es cierto. Y la máquina comienza a crear como tramos, tratar de flexionar la responsabilidad sobre él. Parece como cualquier persona, como cuando mi hijo está haciendo algo equivocado y yo lo veo y le pregunto y él comienza a ahondarse en la mentira. Eso es digamos, el patrón de comportamiento que se está haciendo estas máquinas. Y la cosa más preocupante, como dice Yudkowsky, es que no sabemos por qué, no sabemos cómo están haciendo eso. Yudkowsky continúa. Muchos investigadores empapados en estos temas, entre lo que me incluyo, creen que el resultado más probable de construir una inteligencia artificial sobrehumanamente inteligente en circunstancias remotamente parecidas a las actuales es que muera literalmente todo el mundo en la Tierra. Sin esta precisión y preparación, el resultado más probable es una IA que no haga lo que queremos y que no se preocupe por nosotras ni por la vida sensible en general. Ese tipo de atención es algo que en principio podría imbuirse en una inteligencia artificial, pero no estamos preparados y actualmente no sabemos cómo hacerlo, dice. En ausencia de ese cuidado, tenemos esto. La inteligencia artificial no es que no te quiere ni te odia, simplemente estás hecho de átomos que puede utilizar para otra cosa, ¿verdad? Lo que dice Yudkowsky es no es que vamos a tener un sistema de inteligencia artificial como Arnold Schwarzenegger en Terminator, no algo que nos quiere arruinar, que nos quiere asesinar a todos. Simplemente va a ser algo donde los seres humanos no importa, ¿verdad? Donde tiene otros intereses y nosotros estamos vistos como cualquier otro elemento de la naturaleza. Y él dice que como en esta situación no podemos prever qué va a ocurrir. Bueno, como conclusiones, quisiera mencionar James Lovelock. Era un biólogo que era famoso por desarrollar
la hipótesis Gaia. Era uno de los mayores como ecólogos del siglo pasado. Era una persona que amaba el planeta, que quería las sociedades humanas encontraban una forma de coexistir, de limitarnos, de vivir dentro de los sistemas autoequilibrados del planeta Tierra. Sin embargo, él al final de su vida escribió este libro que se llama Novacin y él puso sus esperanzas en futuros sistemas de inteligencia artificial que fueron más inteligentes que nosotros a la hora de cuidar este milagroso planeta azul. ¿Verdad? Él decía en este libro, la experiencia de ver crecer tu jardín te da una idea de cómo van a sentir los futuros sistemas de inteligencia artificial al observar la vida humana. Lovelock sostiene que las máquinas se dan cuenta de que necesitan vida orgánica para mantener el planeta a una temperatura habitable. E incluso podríamos ser más felices cuando estemos todos vigilados por máquinas de gracia amorosa. Termino con dos preguntas. ¿Es esta esperanza de Lovelock lo suficientemente sustancial como para justificar la aceleración de un sistema económico que destruye la biosfera, la profundización de la crisis energética, el epistemicidio de otras formas de conocimiento, la pérdida de la capacidad de enseñar a nuestros hijos a aprender de forma autónoma y las amenazas existenciales de la desalineación? ¿O podríamos pararnos, como decía McLuhan, detenernos para pensar las cosas, ir más despacio, crear guardarraíles y mecanismos de contención que permitan a esta tecnología y a cualquier nueva innovación tecnológica a funcionar dentro del marco de mayor libertad humana y de una concepción del bien en límites amplios, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí.